bueno, como sabéis, empezamos en 2014 con una intención de unificar las luchas. Hubo una marcha a Madrid donde participaron desde todos los territorios de España. Muchos fuimos andando, yo en aquel momento estaba en Andalucía y fueron 17 días de andar hasta Madrid. Y pues eso, la intención era organizar un poco la lucha que se estaba dando en todos los territorios, tanto a nivel sindical como social, para, bueno, todos a una conseguir algo más, ¿no? El lema de pan, trabajo, techo y dignidad. Este año hemos incluido igualdad por la lucha feminista, que ya era hora que la tuviéramos también, ¿no? Y bueno, las marchas de la dignidad proponen un proceso unitario donde las siglas de las organizaciones, ya sean sindicales, políticas o de colectivos distintos, no sean importantes, sino la lucha en sí misma, ¿no? El lema está muy vigente. Han pasado 3 años que han estado marcados por este proceso larguísimo de elecciones para acá, elecciones para allá y más elecciones que nos han tenido un poquito, por decirlo de una manera suave, ralentizados, ¿no? Porque como que no sabíamos por dónde, la nueva política por dónde iba a tirar, pero creemos desde Marchas que es necesario seguir luchando porque las necesidades son las mismas o aún más importantes, ¿no? Seguimos teniendo unos sueldos de basura, seguimos teniendo desahucios diarios a punta pala, nos siguen subiendo la luz que casi no podemos comer porque hay que pagarla, ¿no? Y la lucha sigue siendo súper necesaria, ¿no? Como es el lema de esta charla, ¿no? La organización a la lucha, el único camino, pues desde Marchas lo creemos. Y ahora en estos momentos queremos impulsar una Carta de Derechos Sociales. En Cataluña estamos viviendo un proceso, el proceso maravilloso, que no tenemos muy claro casi nadie para dónde va, ¿no? Y desde Marchas hemos dicho que, bueno, ya que está este proceso, por lo menos vamos a darle un contenido social, ¿no? Y vamos a dárselo entre todos los movimientos sociales, entre todas las luchas que se necesitan, vamos a crear un escrito donde pidamos unas reivindicaciones necesarias, ¿no? Para nosotros, no para ellos, porque si no los van a hacer ellos y no van a tener contenido ninguno. Entonces queremos promover y os pedimos ayuda y participación desde aquí. Básicamente vengo para esto, para deciros que el día 16 de septiembre en Barcelona, la Marcha de la Dignidad de Cataluña hará una asamblea general en la cual empezaremos este proceso, que la idea es hacerlo territorio por territorio, pueblo por pueblo. O sea, no es la cuestión de que nosotros hagamos una carta súper bonita con un manifiesto y digamos, queremos esto y esto, que es lo de siempre, ¿no? Lo escribimos en un papel y ahí se queda. No, la idea es que desde cada sitio, desde cada población, se vean las necesidades de cada colectivo, se pongan por escrito y todos juntos lo llevamos a donde haya que llevarlo, que aún no tenemos muy claro cómo hacerlo. Entonces, os vuelvo a decir, estáis todos invitados, por favor, venid el día 16 y construyamos esto, realmente una carta de derechos sociales que nos ayude a cambiar las cosas, porque esta sociedad no es nada justa y lo necesitamos que lo empiece a ser. Y sin nosotros no va a ser posible. Y ahora ya... Tenemos hace unos 4 meses que estamos actuando como tal, como colectivo autónomo. Nosotros formábamos parte de la antigua Comisión de Obra Social Barcelona de la PA Barcelona, y del nodo de la PA Barcelona fuimos toda la comisión expulsada. Y bueno, a partir de ese momento decidimos reorganizarnos y plantearnos de nuevo todas las opciones de lucha por la vivienda. Como colectivo, lo que defendemos es el derecho a la vivienda digna para todas las personas y para que deje la vivienda de ser un negocio, una plusvalía y una propiedad privada, sino que tiene que ser un derecho inalienable como lo es el agua, el aire o la tierra. Consideramos que la lucha por una vivienda digna, pensamos que es la última frontera donde nos tenemos que batir desde el último escalafón de la precariedad contra el sistema capitalista. Como respuesta a toda esa lucha, a todos esos problemas, lo que proponemos es, por un lado, como solución, la ocupación, que nos autorresponsabilizamos de nuestros medios, de nuestro futuro, de nuestras posibilidades,
y lo proponemos desde un punto de vista para un poquito intentar modificar la sociedad en la forma en que podamos, como la ocupación como un elemento de autoorganización y de apuesta por la convivencia comunitaria y solidaria. Por otro lado, como grupo y como segunda parte de la lucha, estamos preparando un informe que va en contra de la criminalización de la ocupación y la legitimación de la ocupación. Consideramos que la ocupación, como decimos, es la única alternativa que nos queda a los precarios, a los pobres, de poder tener acceso a una vivienda digna, y en defensa de ese derecho propugnamos que es la ocupación la que nos permite salir de ahí. Tenemos claro que la ocupación nos es indiferente, puede venir, por un lado, por la necesidad, como decíamos antes, pero también puede venir por una cuestión de lucha política contra el sistema. Y los dos tipos de ocupación nos parece que son exactamente igual de legítimos. Primero, dar las gracias a los compañeros de La Marea y a los compañeros que han organizado la escuela de invitarme a intervenir. Aunque parezca esto redundante, no lo es, porque yo ahora estoy menos implicado en la lucha cotidiana y entonces lo agradezco especialmente. En segundo lugar, a ver, el título que se le ha puesto a esta mesa de debate es la organización y la lucha como único camino, que por cierto es una pequeña variación del que pusimos el año pasado. Para el año que viene ya tenemos que poner otro, porque pusimos la lucha como único camino. Entonces, a ver, entonces lo primero que quiero es lidiar con esa idea. Quiero hablar de esa idea primero. Cuando hacemos ese enunciado, la organización y la lucha como único camino, las metáforas nos piensan, las metáforas hablan, los refranes hablan, las frases dichas hablan, ¿no? Es decir, estamos negando otro tipo de cosas. Estamos negando los atajos, fundamentalmente, ¿no? Estamos negando los falsos atajos. Estamos hablando, sobre todo, de la experiencia que muchos hemos vivido, de cierta frustración o decepción que ha supuesto pues algo, el haber puesto toda la apuesta ahí en lo institucional, y hemos visto lo que había dado de sí, ¿no? Yo creo que estamos hablando en gran medida cuando hacemos ese enunciado. Pero de todas maneras sí me gustaría, antes de nada, lidiar con esa idea, porque no nos engañemos. Es decir, las formas de lucha son múltiples y nunca están escritas. Siempre hay que inventarlas. Yo cuando estaba preparando la intervención aquí para hoy, pues se me venían a la cabeza inevitablemente pequeñas astillas, momentos importantes, en la medida escasa que yo conozco, pero de la historia de la Cataluña rebelde, ¿no? Y especialmente de la Rosa de Fuego, ¿no? De Barcelona, ¿no? Momentos de dignidad, momentos momentos que nos hablan también, porque cuando uno lucha, mira para adelante, pero mira para atrás para buscar dónde arraiga su lucha, para aprender, porque cuando uno está luchando, pues está viendo de qué herramientas se acompaña, ¿no? Entonces, a mí había unas cuantas, no las voy a decir todas, ¿no? Pero había unos cuantos fogonazos de dignidad que se me venían a la cabeza, ¿no? El primero, sin duda, y lo ha dicho aquí el compañero de la intersindical que ha sido esta mañana, Ferrer y Guardia. Como estamos en una escuela, la escuela moderna. No lo leo, no hace falta. La importancia de la escuela racionalista y de la escuela de clase, ¿sí? Frente a la escuela de la burguesía, frente a la escuela como un instrumento de dominación. El segundo importantísimo fogonazo que se venía y que tiene que ver con un debate que aquí se ha planteado antes. La canadiense. Sabéis que donde se lograron las 40 horas fue, mejor dicho, las 8 horas, no las 40 horas, las 8 horas fue aquí, en Barcelona, y fue en la huelga de la canadiense, que fueron un montón de días de huelga indefinida, con la Confederación Nacional del Trabajo, pero con algo muy importante que tiene que ver con el debate que había aquí antes, con la capacidad de un sindicato para redefinirse, porque las cosas nunca son estancas,
con la capacidad que tuvo la CNT de crear algo que era el sindicato único, que era algo que era el sindicato, por decirlo así, diríamos, de rama, de sector. Porque hasta entonces, y eso fue lo que hizo posible una huelga tan importante como la canadiense, que se ganara y que se instauraran primero aquí la jornada de las 8 horas y luego tuvieron que darle el refrendo legal a nivel estatal en distintos sectores, ¿sí? ¿Qué fue aquello? Fue que el movimiento sindical llegó a la conclusión de que, claro, no podían luchar los pintores por un lado, los soldadores por otro, los encofradores por otro. Tenía que luchar todo el sector porque lo paraba. El sindicato único, consiguió, fue una creación, gente como Salvador Seguí, que conseguía efectivamente que la huelga tuviera eficacia. Ahora veremos lo siguiente, porque la historia de este pueblo en el que vosotros estáis, de la clase obrera de esta tierra, es muy rica. Luego ha habido comisiones obreras, lo hablaremos. Y cómo cambia también el modelo de sindicalismo para hacer frente a la nueva realidad. Es decir, hay una realidad en la que el sindicato, la CNT, hace frente creando el sindicato único y enfrentándose a esa realidad uniendo a los trabajadores y generando, muy importante, generando también la idea de la solidaridad de toda la clase y la idea del cambio, de la transformación social global. Vamos a ver cómo lo dice el Xavi Domènech. Xavi Domènech hace un texto sobre Salvador Seguí muy bonito. Salvador Seguí, sabéis que era uno de los dirigentes de la CNT, y decía, fijaros qué bonito lo que decía Salvador Seguí: nosotros estamos produciendo en el obrero la sed de una vida mejor y, por otro lado, el fuego humano de los corazones que se sienten iguales, que se adivinan iguales los unos con los otros, la emoción de la igualdad. Vamos a la asociación, al comunismo, a garantizar el derecho a la vida. Y decía él, nosotros vamos, como decía anoche el compañero Pestaña, ya he dicho yo, al comunismo, vamos a la socialización de todos los bienes de la tierra. Es decir, un sindicato que busca una forma de cómo derrotar a la patronal, pero que tiene en el horizonte de los ojos permanentemente una sociedad nueva, que no es una fábrica de reformismo, que no pelea por un punto más, que no pelea por una hora menos, sino que está peleando, que inscribe sus luchas victoriosas como la de la jornada de 8 horas, en la construcción de una sociedad distinta. ¿Sí? Muy importante. Tercer fogonazo, que elijo yo porque a lo mejor nos habla. Vamos a hablar de lo de comisiones obreras, aunque nos lo saltemos. Comisiones obreras, años 60, principios de los 60, 62, 63. La CNT había sido el sindicato que había organizado a los trabajadores a lo que llamaría Toni Negri el obrero profesional, ¿no? Pero el obrero fordista, el obrero de fábrica, quien es capaz de organizarlo de verdad, son las comisiones obreras. ¿Y por qué? Porque los sindicalistas de entonces, porque los trabajadores con conciencia de entonces, son capaces de crear la herramienta que es capaz de enfrentarse al enemigo. ¿Y para eso qué hacen? Lo contrario que han hecho los compañeros de la CNT, hacer el trabajo empresa a empresa. Y aprovechando la ley de convenios colectivos, empiezan a pelear a raíz de la ley de convenios colectivos, a multiplicar las empresas donde se pelea el convenio colectivo. Es decir, las formas, digo esto porque las formas de lucha nunca están escritas, siempre hay que inventarlas, siempre hay que ver de qué forma se lucha, siempre hay que ver de qué forma se vence. Y en esa etapa, que es una etapa en la que las comisiones obreras es un movimiento que no está preocupado de los afiliados. Por supuesto, en esa época mucho menos, porque era clandestino, era ilegal. Pero ni siquiera durante los primeros años, porque lo importante para un sindicato no son los afiliados, es la clase trabajadora, es la clase obrera, es la asamblea, no los afiliados. Permitidme que entre en la polémica aquí con algo que hemos planteado antes. ¿Y qué consigue? Consigue un nivel de conflictividad, lo que ellos llamaban la conflictividad por oleadas, tremenda. De manera que en el año 66 las comisiones obreras en las elecciones sindicales consiguen la mayoría, en pleno franquismo, creando una avería enorme y con un grado de generosidad tremendo. O sea, detenían a la Comisión Obrera Provincial y ya estaba preparada la siguiente Comisión Obrera Provincial. Lo cuenta en otro libro otro compañero. Tercer fogonazo. Cuarto fogonazo que me permito yo recordar aquí.
Estoy escogiendo unos cuantos, ¿no? Podríamos escoger miles, porque la historia de Cataluña es, como digo, la historia de Cataluña es una historia de lucha, y la historia obrera de Cataluña es fundamental. Vamos a elegir un cuarto fogonazo, ¿no? Me avisa cuando lleve 10 minutos que no me enrolle demasiado. Vale. Un cuarto fogonazo, aunque vayamos un poquito en el tiempo para atrás. La huelga de los tranvías, 1951. Franco ha ganado la guerra, los fascistas han ganado la guerra, pero el movimiento obrero empieza a reorganizarse poco a poco. Y entonces, aprovechando un momento en el que hay unas condiciones precarias, muy precarias, pero aprovechando una tarifa abusiva entre los tranvías, se organiza la primera gran movilización dentro del franquismo. ¿Y cómo se hace aquello? No de los trabajadores, de la gente, del conjunto de los trabajadores, no de los trabajadores del tranvía. ¿Cómo se hace? La gente va a la fábrica andando. La gente va a las fábricas, al curro, no va en tranvía, se niega a coger el tranvía. El boicot. Una forma nueva, en pleno franquismo. Y sin embargo, se es capaz de organizar una forma de lucha en el pleno franquismo y también victoriosa. ¿Sí? Entonces, ya hemos mencionado unas cuantas, digo algunas, no voy a mencionar otras, aunque solo sea porque era un paisano nuestro, extremeño. Manuel Vital, de Valencia de Alcántara. Su historia es la siguiente, porque no hablemos solo de las grandes epopeyas, ¿no? Hablemos también. La historia de Manuel Vital es que trabajaba de conductor de autobuses en una empresa, que vivía en un barrio del cual era un miembro de la junta directiva de vecinal, y que el ayuntamiento decía que allí no podía subir el autobús. ¿Qué hizo este compañero? En un momento determinado secuestró el autobús y subió el autobús al barrio. Tú lo conoces, ¿no? Eso es. Subió el autobús al barrio. Desobediencia. Evidentemente, ligado con todo el resto ligado con el barrio. Al principio quisieron despedirlo, tuvieron que volver a admitirlo y se consiguió que el autobús subiera al barrio, ¿verdad? Eso es. Bien, podríamos seguir con muchas historias. Yo había elegido 10 o 12, pero vamos, no vamos a seguir con ellas. 5 historias que nos hablan de ¿qué? De que las formas de lucha se inventan, se crean, se recrean, se regeneran. Las formas de lucha nunca son estancas. Entre otras cosas porque las condiciones nunca son estancas. Y por tanto hay que aprender también, no solo del pasado, yo no lo hago esto porque, no solo porque también por hacer un homenaje a gente que puso el cuerpo y luchó, ¿no? Sino sobre todo también porque aprendamos, porque la memoria, la memoria es una catapulta. La memoria, muchas veces la memoria histórica es una catapulta, es decir, nos sirve también para pelear para el futuro, ¿no? Vale, entonces, y lo digo también por una razón que salí ayer, no he visto aquí a los compañeros del PRA, pero ayer un compañero del PRA, ayer intervinieron y hubo un compañero que intervino con una emoción enorme y con un dolor enorme, no sé si os acordáis, uno de los compañeros, ¿no? Y era un compañero de unos 50 y tantos años, supongo, yo no hablé luego con él, que lo habrán despedido hace 60 y pico, lo habrán despedido de la empresa y el pobre, pues está claro, no encuentra curro y está como está, ¿no? Pero decía una cosa, es que no hay conciencia obrera. Pero claro, la conciencia no es la búsqueda del alma olvidada, ¿no? La conciencia es algo que... ¿Cómo se crea la conciencia? La conciencia ordinaria todo el mundo la tenemos, todo el mundo tiene un sentido común, todo el mundo dice, la deuda hay que pagarla. Eso parece una cosa sensata, ¿no? Pero claro, las deudas hay que pagarlas a conseguir que alguien se dé cuenta que le hemos pagado 60.000 millones de euros a los bancos de la deuda de los bancos, que si nosotros tenemos 30 pavos, le debemos 30 euros a Hacienda, nos persiguen hasta que nos muramos, ¿verdad que sí? Y que sin embargo son 60.000 millones de euros, 60.000 millones de euros. ¿Sabemos lo que significa eso? Porque, ojo, esa es otra. Llega el momento de que a veces nos perdemos, pensamos de una forma tan de clase media, que nos olvidamos que una parte muy importante de esos 60.000 millones de euros son, por ejemplo, el recorte de los subsidios de desempleo. Los 2 primeros años, 13.000 millones de euros en recortes de subsidios de desempleo.
porque hablamos de la educación, de la sanidad, todo el mundo, ¿eso es la educación, la sanidad? Claro que sí, claro que ese dinero es el equivalente a los recortes sociales, pero el equivalente también, sobre todo, al puñetazo que nos han pegado en la cara al conjunto de la clase trabajadora, de la clase obrera, y sobre todo la gente que menos tiene. Claro, para pasar de la conciencia ordinaria, del sentido común, las deudas hay que pagarlas, a eso, ¿qué hace falta? ¿Cómo se consigue? Se consigue, en primer lugar, luchando, y en segundo lugar, reflexionando colectivamente sobre la lucha. Es decir, eso que decía un historiador inglés, y a mí me gusta repetir muchas veces, la conciencia de clase se crea cuando los trabajadores reflexionan colectivamente sobre su experiencia de explotación, de exclusión y de lucha. La conciencia no nace porque sí, y hay que renovarla todos los días. No la tuve una vez y ya me sirve para siempre, sino que hay que renovarla todos los días en relación y en disputa con lo realmente existente. ¿Sí? Esa es la primera cuestión que yo quería plantear, por tanto, cuando hablamos de las formas de lucha. La segunda cuestión, la situación. ¿En qué momento estamos? En mi opinión, estamos en el momento en que quieren que se normalice el terremoto. El terremoto ya ha pasado. Aquí en España ha habido un auténtico terremoto. No es verdad que la gente no se haya movilizado en los últimos años. En el 2011, por no hablar de lo que decía Judith, en el 2014, unos dicen 1,5 millones, otros 2 millones de personas en las marchas de la dignidad. Ha habido un auténtico terremoto social. Terremoto social, insisto, social, porque no quiero que se me olvide, sabiendo que es polémico, pero quiero decirlo aquí, porque quiero ser honesto con vosotros. Hemos pasado de hablar de patrimonio y de patrones a hablar de patria. Hemos pasado de hablar de bandidos a hablar de banderas. Y ahora estamos ahí, en ese debate. Aquí en los últimos 6 años ha habido un auténtico terremoto social. ¿Pero qué ha ocurrido? Que ahora el poder ya parece que ha controlado la cosa. Ya tenemos a la gente en el Monopoly, jugando solo en el tablero institucional, que es lo que ellos plantean. Y mientras tanto, la vida de verdad, la vida, la precariedad, la exclusión, la pobreza, el paro, se está normalizando. Se está normalizando el 28% de recorte de los salarios desde el 2008 para acá. 28%, datos oficiales, de recorte de los salarios, de la media de los salarios de la clase trabajadora. Como ha dicho antes el compañero de la JAC, con mucha razón, la temporalidad la más alta desde el 2008 ahora mismo, no solo con la CTT, la doble escala salarial, ¿para qué contarlo? La gente que estáis en el mundo sindical, no los podíais contar 5.000 ejemplos. Yo os puedo contar el ejemplo de la DITER, donde hay un oficial de primera, de segundo, de tercera, un ayudante de producción y un aspirante a ayudante de producción que hacen la misma tarea, eso sí, cobran 5 salarios distintos. Entonces, todo eso se va normalizando. Y se va normalizando también otra cosa muy peligrosa. Se va normalizando el que la represión de la ley Mordaza no se toca. Que a mí, desde luego, creo que si la gente que está en los partidos emergentes, que quieren cambiar las cosas, no se han enterado, ya les vale. Porque la ley Mordaza es una razón fundamental para que ahora no haya movilización social. No digo que la única, pero una fundamental. Solo por expedientes de falta de respeto a la autoridad somos 40.000 personas las que hemos sido multadas con la ley Mordaza, que se dice pronto, 40.000 personas. Venía el otro día en el Diagonal, ensaltemos el dato oficial. Tremendo. Se está normalizando, por tanto, una situación en la que no solo hay paro y precariedad, podríamos hablar de otros aspectos de la vida. Podríamos hablar de la vivienda, lo que decimos aquí, 166 desahucios al día. Datos del Consejo General del Poder Judicial de 2016. 10 suicidios por día. Se ha multiplicado por 3 el consumo de ansiolíticos desde el 2008. Se ha multiplicado por 2 las consultas en salud mental desde el 2008. Eso es lo que se está normalizando. Esa es la situación que se está normalizando.
porque la etapa, el momento que ha habido de desborde, parece que lo están controlando. Parece ellos tienen, claro que más o menos lo están controlando. Hasta el extremo de que si nos descuidamos, nos ponen a correr detrás de cada corrupto, de los corruptos de una bandera y de los corruptos de otra bandera. Si nos descuidamos lo hacen así. Si los descuidamos, además, que ya llega un momento, fraude fiscal. Una cosa, bueno, tienen la pasta en Andorra, tienen la pasta en Gibraltar, tienen la pasta en Suiza. Nosotros los currelas, pagando los impuestos. Es decir, esa es la situación que estamos viviendo. Entonces, 5 minutos, vale, venga, voy a la... Vale, porque quiero hablar de un tercer punto. Es decir, estamos viviendo una situación de normalización de la precariedad, de la represión, de la trituradora. Porque aquí el compañero, no estoy de acuerdo contigo, hablaba de Amancio Ortega. Fijaros la gravedad, Amancio Ortega, de luego rico no se ha hecho vendiendo en los mercadillos. No tenga duda, habrá trabajado en el mercadillo, yo también, pero rico no se ha hecho. El que es muy rico es porque es muy ladrón. Amancio Ortega ahora resulta que es el que va a comprar los aparatos para los hospitales. Y eso parece que no tiene pecado. Pues coño, qué buen corazón tiene. Fijaros la dinámica en la que nos meten. Es una dinámica que vayamos asumiendo progresivamente, que también la sanidad es descontable, que también la sanidad tiene que ser objeto de caridad. Entonces, llega el momento que tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Entonces yo, un poco con la experiencia nuestra, de la lucha de los campamentos, de la lucha de la marea, y también, y un poco la aportación personal, que creo que tengo la obligación, yo por lo menos cuando se me encarga de intervenir en un sitio, me gusta pensar qué es lo que tengo que aportar. Yo hago algunas consideraciones sobre cómo creo que tenemos que contribuir a que haya un nuevo ciclo de movilización. Tenemos que conseguir que se abra un nuevo ciclo. No dicen, y es verdad, que se ha cerrado el ciclo del 15M, ciclo del 15M, Podemos, tal. Nosotros, como no se habla un ciclo de movilización social, estamos perdidos. Solo nos dejarán elegir entre neoliberalismo y neofascismo. Si nosotros no abrimos un ciclo de movilización, solo vamos a tener para elegir en el corto plazo neoliberalismo o neofascismo. Que no nos quepa la menor duda. Entonces, estamos obligados. ¿Cómo lo hacemos? Y cómo lo hacemos al mismo tiempo extendiendo las comunidades de lucha o los sujetos de lucha que hemos ido poniendo en pie. Lo hacemos desde la debilidad, pero al mismo tiempo desde el orgullo. Porque yo también lo quiero decir aquí, me lo ha dicho Marta antes, que siempre decimos, estamos pocos, pero ahí no hay ningún logo de Banca Santander. Estamos pocos, pero ahí no hay ningún logo de la Universidad Menéndez Pelayo. Estamos pocos, pero aquí os habéis quedado durmiendo en el suelo, la gente que habéis venido de fuera. Estamos pocos, pero es gente, es un movimiento que está montado desde abajo y por tanto que tiene que tener el orgullo que decía el otro día un compañero, la extraña alegría de vivir de pie. Tenemos que tener la alegría de vivir de pie, de negarnos a vivir de rodillas. Y eso no lo puede negar nadie. Y ese orgullo básico lo tiene que tener todas y cada una de las personas que componen la marea básica, que componen los colectivos de la marea básica. Entonces, no me enrollo. A las propuestas. Muy rápido. La primera, el qué. Nuevo ciclo de movilización, fortalecer y extender las comunidades de lucha. El quién es. El quién es una cosa muy sencilla, que yo repito, me gusta repetir muchas veces porque creo que yo se lo escuché a un viejo militante y creo que es un principio inexcusable para cualquiera que lucha. Nunca tener miedo a ser pocos, pero siempre luchar por ser muchos. Y a otros compañeros hay que darle la vuelta a la frase. Hay que decirle, siempre luchar por ser muchos, pero nunca tener miedo a ser pocos. Tenemos que tener ambición de llegar a la gente. Tenemos que tener ambición. No nos podemos quedar en lo que ellos quieren, que nos quedemos recluidos en nuestro grupito. Somos comunidad. Por fin hemos conseguido una comunidad de los que no tienen comunidad y nos sentimos ahí un poquito arropados. No. Nosotros tenemos que ser ambiciosos. Y ambiciosos en el sentido de que tenemos que buscar a toda la gente que está aquí,
a los vendedores ambulantes, a los de los inquilinos, a los otros, a toda la gente que sufre, a toda la gente que pelea. ¿En torno a qué? Hemos dicho ¿qué? ¿Quiénes? 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 La clase media que está descomponiéndose, ¿verdad? Hay un proceso de proletarización, pero hay un proceso de lumpenización de la clase obrera. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir que mucha gente se sienta partícipe de la misma lucha, venga o proceda o se sienta clase media, venga o proceda o se sienta de clase obrera. Pero eso, claro, no es una suma de sujetos, eso no es las matemáticas. ¿Cómo se hace eso? Son los sujetos, se hacen en torno a luchas concretas. Entonces yo hago, he dicho el quiénes, he dicho el qué, el quiénes, el... ¿Con qué propuestas? Propuestas algunas muy concretinas. La primera, esa que hay ahí, la renta básica. A ver, los sindicatos que había intervenido hace un momento son sindicatos de que yo tengo una enorme simpatía, incluso no solo simpatía, sino afiliación, que yo soy de CGT, pero no habéis hablado ninguno de renta básica. Digo, no habéis hablado ninguno de renta básica como una cosa vuestra, porque ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros, como no pongamos un poquito de horizonte y estemos solo en la pelea del día a día, nosotros no somos capaces de ganar esta batalla, porque el enemigo sí tiene estrategia, y está dándole vueltas a la estrategia, y tanto, te monta una guerra en Venezuela o te la monta donde quiera. El enemigo sí tiene estrategia, pero nosotros, ¿qué propuestas ponemos? Y yo hay tres cosas ahí que me gustaría mencionar. La renta básica, porque o hay renta básica o hay barbarie. A ver, lo decía un compañero aquí de la SEA ayer, había 30.000 trabajadores de la SEA, 39.000, lo recordaba Ramiro, y ahora hay 9.000, y fabrican el mismo número de coches. Y a nadie se le ocurre la sencilla razonamiento de que es que habrá que repartirla, habría que reducir la jornada de trabajo. Pero ¿cómo es posible que estemos hablando todavía de las 8 horas que se consiguió en la huelga de la canadiense en 1919? Hace un siglo casi ya. Habrá que ir hacia una reducción drástica de jornada de trabajo. O sea, renta básica, reducción drástica de la jornada de trabajo. Por supuesto, derogación de las reformas laborales. Y otras medidas que nos permitan empezar, a crear lucha en torno a objetivos muy concretitos, en los que vayamos nosotros colgando, como a modo de percha, que la renta básica sirva para colgar otras muchas luchas pequeñas. El transporte gratuito de los parados, las peleas por la red, por la carta social, lo otro, pero con un horizonte, la renta básica y la reducción drástica de la jornada de trabajo, como dos elementos ahí de horizonte. Y en otros terrenos, por ejemplo, la vivienda. Aquí el compañero, yo creo que el compañero lo que ha planteado está hablando de una realidad, y es que, claro, por un lado, estamos en otra fase ya, en otra fase en el tema de la vivienda. Pero, por ejemplo, la Sareb tiene 110.000 viviendas. Las viviendas de la Sareb son 110.000. Las viviendas de los bancos son 1 millón de 4 millones. Está en manos de los bancos. A lo mejor tenemos que empezar a darle vueltas con mucha gente, pues a una primera cuestión de señalamiento de las viviendas vacías, de ocupación masiva, unas veces simbólica y otras veces no tan simbólica, de todo el parque de viviendas de la Sareb. Es decir, propuestas que consigan que un tema que había calado y que ha calado como la vivienda, lo podamos volver a pegar, a salir más allá de la pelea desahucio a desahucio. Y bueno, lo que he mencionado de la deuda pública, que creo que es otro tema fundamental, el impago de la deuda, y no me quiero meter en más cosas. Y por último, ¿cómo lo hacemos? Renovar el repertorio. Tenemos que buscar de qué manera renovamos el repertorio. Digo el repertorio de acción colectiva, de lucha. Porque eso es lo que hemos sabido hacer nosotros. El repertorio no puede ser que se aprueben mociones en los ayuntamientos. Eso a ellos les importa muy poquito si no va acompañado de otro tipo de cosas. El repertorio es conflicto. Tenemos que buscar de qué manera generamos conflicto, minimizando los daños de la ley Mordaza, cómo lo hacemos para conseguir darle la vuelta. Así que, como vuelvo a lo del camino, yo espero que no nos ponga muy tristes, porque yo sé que, pero me parece que es que lo tenemos que plantear. ¿Cómo luchamos? Lo ha dicho un compañero, ¿cómo unimos? Y cómo nosotros desde la Marea,
con nuestra batalla, empezamos a situar. ¿Por qué no planteamos el 22 de marzo, por ejemplo, como una jornada de lucha por la renta básica en todo el Estado? Porque, claro, no podemos estar en la marcha de la dignidad, por ejemplo, unas veces lo de la renta básica está, otras veces no. No. Por ejemplo, 22 de marzo del año que viene, jornada de lucha por la renta básica, jornada de lucha por la derogación de la reforma laboral, jornada de lucha por la reducción drástica de la jornada de trabajo. Es decir, vamos a plantear la lucha a la ofensiva, porque lo contrario es que el brasero se va apagando, en fin. Caminante no hay camino, se hace camino. Empezamos el turno de palabras, cogemos las palabras por la cámara. Es mejor que os acerquéis aquí y os pongáis aquí de frente para allá, hacéis la pregunta. Os ruego, eso sí, que seáis un poco rápidos, que resumidos, porque si no luego nos pasa lo de ayer, que cuando ya vamos a cenar las salinas están... ¿Vale? Hola, yo la verdad que duda no tengo ninguna. Aquí lo que me resulta muy claro es que los partidos políticos son los que se tienen que poner a la cola ahora. Porque si pretenden tener una línea política, si pretenden embarcarnos en alguna otra cosa, aquí manda el pueblo y se terminó. Aquí es horizontal. Aquí no precisamos más mesías, ni precisamos más seguidores, ni más iluminados. Aquí es uno solo, desde abajo, asambleario. Y aunque parezca una ABC, después cuando hacemos una ronda, que lo ponemos ahí como si fueran unos sabelotodos, y son gente de carne y hueso, que tienen limitaciones, igual que todos nosotros, y gente que no te va a dar ninguna solución. La solución parte de la lucha, de la unidad, y más que nada de la organización. Ellos dicen, con un pie en la calle y con un pie acá. En la calle creo que mucha gente no he visto yo con un pie, ¿eh? O sea, sinceramente, y me duele decirlo, pero las cosas como son. Yo puedo ser cualquier cosa menos hipócrita. Hay que estar en la calle, porque en la calle esto no es un tema de que es profesional y yo me dedico a la política y se me terminó el tema y soy un iluminado. No, ni consejo de sabio, ni esto, ni nada por el estilo. Esto es horizontal y si no nos unimos todos, como dice Manolo, o como dice realmente el sentido común, la vamos a pasar muy mal. Y de la única manera que podemos generar confianza, que podemos generar humildad y que podemos generar algo como es tan grande como la generosidad de la justicia social, se hace desde abajo. Gracias por la oportunidad de hablar y por la organización de estas jornadas Escuela de Verano. Gracias a todos. Y sobre todo a Manuel, que es un ejemplo en la lucha. He querido saber, porque está escuchando a Manuel bastante detenidamente, y me da cuenta de una cosa. Tal vez haya cometido un error en mi intervención de antes. Al hilo y a raíz de lo que ha dicho Manuel Cañada, tal vez el eje central de todas las luchas sea la renta básica y la exigencia y la denuncia, aunque sean compañeros, a los sindicatos nuestros y a los demás también, a todos y a todas las organizaciones sociales, de que se centren en la renta básica como herramienta revolucionaria para la emancipación del movimiento obrero. Una renta básica incondicional, que no me condicione. Si quiero, para que mejore las condiciones de trabajo. O sea, yo tengo mi renta básica y así evito que una clase social juegue con la vida de otra clase social. El empresariado juegue con la vida de la clase social obrera. Ahora tú trabajas, elija quién coma, quién no coma, quién paga la luz, quién no paga la luz, quién va a vivir mejor y quién no va a vivir mejor. Entonces, rectifico y dejemos de luchas de ETTs y de historias y renta básica como herramienta de emancipación del movimiento obrero. La lucha del siglo XXI. Buenas tardes, muchas gracias. Bien, si queremos mandar, lo primero que necesitamos es saber mandar. Y para saber mandar hace falta una cosa básica. Saber exactamente qué es lo que queremos y exigir exactamente eso. No podemos estar siempre discutiendo. Es decir, es importante, por ejemplo, el tema de la renta básica. Si queremos mandar, nosotros tenemos que llevar iniciativa, tienen que ser
los partidos políticos, porque alguien estará siempre ahí, alguien tiene que estar trabajando en la organización, organizaciones sociales, pueden ser sindicatos o las que sean, las que vayan detrás si quieren nuestro voto, si quieren nuestro apoyo. Nosotros tenemos que decir muy claramente lo que queremos. Nosotros tenemos que reclamar la devolución de dinero que le hemos prestado a los bancos. Tenemos un montón de gente en la calle, oye, señores, vale, no nos den esos 66.000 millones de pesetas, pero nosotros queremos todas las casas, joder. Es una cosa básica y eso lo va a entender tanto la clase media, que ha perdido su chalet, que ha perdido su hipoteca, como los nuevos proletarios que estamos hoy en día, gente con oficio, como muchos de los que estamos aquí, que estamos viviendo prácticamente en la calle. Ese es un punto común. Tenemos nosotros que tener muy claro cuáles son los puntos comunes que nos juntan a todos y sobre todo dar un mensaje muy claro y muy fuerte. Esto es básico. Si no sabemos dar un mensaje claro, si no sabemos cómo pedir, no sabremos nunca cómo mandar y ser la vanguardia de los cambios. Y tenemos que tener esto. Nada más. Voy a hacer una intervención igual como más o menos he hecho antes, haciendo alusión a cada uno de los ponentes. Judith, el día 16 de septiembre ya he tomado nota. Espero que los diversos grupos que estamos componiendo aquí en esta asamblea tomemos nota también y hagamos lo que tenemos que hacer, que es nuestra obligación. Obra social, Expa, Miguel, no me extraña que con esos planteamientos que has hecho te hayan echado de la PA. Es lógico. Yo estoy contigo y vamos a hacer la revolución parte desde ahí, con esas ocupaciones. Y bueno, y ya, pues, Miguel, me has hecho emocionar. Realmente recordar aquellos tiempos en que en Can Franquesa, arriba en la montaña, donde a muchos andaluces extremeños los tenían acotados, sin agua, sin luz, sin desagües y sin transporte público. Raptábamos a los autobuses, los llevábamos arriba y me acuerdo, es que me he acordado aquello que decíamos, aquí estamos y no nos vamos, ¿sabes? Y cuando llegaban los grises, éramos los 4 anarcolocos los que nos quedábamos allí tirando los autobuses para abajo. Ni el señor Hernández, alcalde y cura, ni el señor Sairac, ni otros muchos, socialistas, comunistas y demás, desaparecían de nuestro entorno. Solamente nos quedábamos los 4 volados. Y eso me ha hecho emocionar. Muchas gracias por ese recuerdo. Y bueno, que estamos contigo, Miguel. Nada más. Pienso que esto nos debe de reforzar, darnos fuerza y ser valientes para comunicarnos con esas personas que aún están en el sofá. ¿Vale? Porque tener en cuenta que hay una cosa que, como yo, por ejemplo, que estoy fuera del mercado, ya estoy fuera del mercado de inversión, o sea, del capitalista. Yo estoy con conflictos hipotecarios, luego entonces debo una hipoteca que jamás podré pagar y jamás podré tener crédito. Entonces estoy fuera del mercado, ¿vale? Pues hay muchos como yo, hay muchos, pero miles, más de los que creemos. Y ahí es donde tenemos que llegar y crear esa conciencia de esa gente. Por lo menos, coño, que se muevan. Venga, saludos. Bueno, de verdad que me voy enriquecido. Me voy muy enriquecido, se acaban las jornadas y me voy muy enriquecido de todo lo que he oído, de todas las personas que he conocido y de todas las personas que conozco. Pero hay una cosa que me preocupa mucho. Aparte de los jóvenes que hay aquí, 4, 6, 8, ¿qué método? Pregunto, ¿qué método, qué manera tenemos para llegar a la gente joven? Tenemos que llegar, tal como ha dicho el compañero, a la gente que está preocupada. Yo soy en el mismo caso, ¿eh? O sea, entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo puedo poner mi pequeño grano de arena diciendo que a lo mejor más reuniones de todas las asociaciones que luchen con el mismo sentido, vernos más, no cada 6 meses. Ahora en septiembre dices tu compañera que hay un acto en Barcelona. ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En? ¿Dónde está el Pou de la Figuera? Bueno, vale.
Pero que me refiero de que se tendrían que hacer acciones, no sé, más reuniones, más cosas. Hay muchas maneras de atraer a la juventud, pero hay que saberla atraer. Yo puedo tener mi punto de vista, pero creo que sois los que sabéis más, sois vosotros. Y de verdad, si supieran los jóvenes lo que se aprende en unas jornadas así, a lo mejor se aprende más aquí en 3 días que en una universidad en todo un curso de verano, ¿eh? Gracias. Hola, buenas. Una pregunta para ti. Que lo que no he entendido, no me ha entrado muy bien en la cabeza, que te acabo de escuchar, de hacer una carta de derechos sociales a través de las marchas para que la firmemos o la firmen muchos colectivos. No, es llegar a hacer algo, ya, pero es que no me entra porque para mí hay una carta ya de derechos, lo que pasa es que se incumple, igual que tratados vinculantes, sociales, internacionales, que están desde 1966 y para mí hay que decir el exigimiento, exigir esas leyes que las cumplan, porque parece que sacamos cosas nuevas, pero ¿para qué queremos cambiarle el nombre si luego las incumplen? Entonces, luchemos por lo que hay y que lo cumplan. No pedimos nada nuevo. Es que a lo mejor, no sé, la gente que no sepa de ciertas cosas se piensa que pedimos algo nuevo y nos van a decir siempre lo mismo. Es que no hay dinero. Es que no hay dinero. Es que pedís siempre para lo mismo. Es que tenemos que pagar esto. Que no nos engañen. Entonces, yo para mí es exigir, porque ya nos lo dijo también Reventós. Reventós ha hablado de cosas de estas también, o otros trabajadores sociales o eso. Es que me hierve mucho, es como hablar muchas veces en clasificar el tema de la pobreza. Estamos clasificando las cosas y al final es lo mismo, y vamos dividiendo nosotros mismos, la izquierda, nos vamos dividiendo en temas, lo que sea en temas, y al final el fin es lo mismo, es el cumplimiento de esos derechos humanos al final. Y que la gente no se suicida, nos matan. Es eso. Entonces, que luchemos por exigir esas cosas. Igual me equivoco y muchas gracias. Si puedes responderme a esto, gracias. Sí, mira, el tema de hacer la Carta de Derechos Sociales catalana, o sea, es todo en el marco, ¿no? En el marco que tenemos ahora mismo de una supuesta proceso para una independencia, para un no sé qué que quieren hacer desde Junts pel Sí y demás, ¿no? Que nos están vendiendo desde hace mucho tiempo. Pues lo que nos hemos dado cuenta es que hay un proceso televisivo, ¿no? Hay un proceso en los medios de comunicación. De hecho, en España no se habla de otra cosa, porque yo estaba en Andalucía hace poco y todo el rato me preguntaban por lo mismo, cosa que aquí no pasa. O sea, yo no me voy a comprar el pan a mi barrio y me preguntan cómo va el proceso, porque es que nadie se cree el proceso, ¿no? Entonces, desde Marchas, desde la Asamblea de Marchas, decidimos que ya que esto está yendo para todo el mundo, pues que por lo menos tengamos una carta de derechos como una herramienta para decir, bueno, señores, si vosotros vais a acabar haciendo esto, que sepáis que lo mínimo que debe contener un nuevo espacio territorial son estas bases y que eso lo diga la población, pueblo a pueblo. ¿Sabes? Que está muy bien actualizar lo que ya está hecho, ¿no? Porque lo hizo quién y dónde y cuándo. La gente no lo conoce. No se cumple. Pero bueno, hay que seguir pidiéndolo. O sea, que ellos no lo hagan no nos quita a nosotros el deber y el derecho de seguir exigiéndolo, ¿no? Y además actualizarlo, porque ahora mismo hay unas nuevas, con las reformas laborales, hay unas nuevas cosas como las externalizaciones, como un montón de cosas que eso no estaba contemplado porque no... Y ahora sí. Y entonces hay que hacer muchísimas cosas en el plano laboral, en el plano social y... ¿Sabes? Y sí que estoy de acuerdo contigo lo de la pobreza, la participación, ¿sabes? Que nos dividen en pobreza energética, en pobreza no sé qué, no. O sea, la pobreza es una. O sea, si tú no puedes pagar la luz, eres pobre. Y si no puedes comprarle a tu hijo lo que necesita de libros, eres pobre. Y por muchos bonos sociales que te den, no te van a solucionar eso, ¿no? Hay que ir al grano. Completamente de acuerdo contigo. Pero eso no quita que nos actualicemos y que sigamos exigiendo. Y la carta no es otra cosa que es una herramienta que nos una al hacerla.
¿sabes? O sea, porque una de las cosas que decía Manuel es que todas las luchas que se han conseguido ganar ha sido porque la gente está unida. Y actualmente en nuestra sociedad somos muchos, estamos en muchos movimientos, cada uno se implica en una cosa, pero no hay una colectivización de la lucha real, ¿no? Y para eso queremos que funcione Marchas, porque como no hay siglas, como no hay nadie que esté por encima de otro, pues creo que es un sitio muy bueno para empezar, ¿no? No sé si te contesta. No lo sé, no lo comparto porque a lo mejor o estoy muy espesa o algo, pero si se hace una carta habría que mirar todas esas cosas incumplidas, porque yo vengo de País Valencià, entonces muchas veces nos afecta. Si Cataluña saca una, el problema muchas veces, yo creo, corregirme si me equivoco, es que la izquierda... lo que hacemos la izquierda, la derecha no lo gana. Entonces, si se hace, no sé, igual voy más para allá, se hace una carta de derechos por tema de Cataluña, luego que no se lo coja País Valencià y lo quieran aplicar y vayamos en detrimento de derechos que hemos perdido. Y no es que hemos perdido, es que no se han cumplido. Entonces, es por eso, no entiendo esa batalla o que no exijamos dichas leyes, es que están ahí, no es otra cosa, son leyes, no otra cosa. Entonces, por eso no entiendo, no comparto, no eso, y tampoco quiero que caigamos, no sé, en retroceso de otras cosas que nos ha pasado antes con parte de la izquierda. Entonces, aprender muchas veces y que vayamos con un pie por delante y otro por detrás. Y siempre todo mirarlo con lupa. Gracias. No sé, yo el tema lo hemos discutido mucho. Es una llamada para que la gente, toda la población, todos los trabajadores, todas las personas tengamos un espacio donde decir, pues yo quiero que mi territorio tenga como mínimo esta legislación, que cogió de la legislación anterior, ¿no? Pero lo que nos están intentando vender es un nuevo marco, ¿no? Y entonces quizá lo que tenemos que es contraponernos contra eso, ¿no? A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero sobre la renta básica, pero lo que hemos estado en la mesa anteriormente, nos hemos dedicado mayormente, específicamente a la reforma laboral, que es donde nos ha dado el paro y la precariedad. Yo sé que la CGT, y me alegro que sea la CGT con tu intervención que has hecho, me alegro que sea la CGT, tú ya sabes que está por la renta básica, pero que no es el único problema la renta básica, tenemos que reivindicar la transformación en concreto de la sociedad, porque hay una cosa clara, porque hay trabajadores que están en precario en las empresas, y si están trabajando, la renta básica será, no van a ser la renta básica para los ricos, tenía que ser la renta básica para la clase trabajadora. Porque si era renta básica para el que habéis estado hablando, que decía el compañero, el Amancio, pues tú date cuenta. La renta básica tiene que ser para la clase trabajadora y mayormente una renta básica estable para que el trabajador que no tenga trabajo pueda vivir con ella. Pero hay otra forma, hay otra cosa también, que hay trabajadores en activo que no llegan a cubrir sus primeras necesidades, o sea, no llegan a final de mes. Y esto es una cosa clara que tenemos que tener también, que no solo hay que luchar por la renta básica, que hay muchas más cosas por lo que luchar. El movimiento obrero tiene que luchar mayormente, dinámicamente y progresivamente por transformar la sociedad. Porque si no transformamos la sociedad vamos a seguir igual en el sistema capitalista, está claro. Y yo lo que quería decirte una cosa, o he entendido más, cuando has dicho que en el año 66, igual, ganó Comisiones Obreras las elecciones. En el año 66 no ganó las elecciones porque todavía estábamos en el vertical. Yo que he estado en Comisiones Obreras hasta hace 14 años que me fui a la CGT porque no estaba de acuerdo con todos los pactos, el IAE, el AN y todo lo que habían hecho, y tampoco estuve de acuerdo con los pactos de la Moncloa en aquella época, pues me tuve que ir, me fui a un sindicato que creo que es asambleario. Entonces lo que tengo claro que la lucha tiene que ir por muchas más cosas, por transformar la sociedad, porque si no, y además hay otra cosa que quería decir, el movimiento de huelga y de movilizaciones lo tiene que llevar alguien adelante, y el ejemplo que estamos viendo aquí, con lo que se ha hecho aquí 3 días anunciándolo y que no ha habido más participación,
de Vilanova, por lo menos de Vilanova y la Geltrú, de la clase trabajadora, que muchos están sin cobrar el paro y en desempleo. Pues es que hay una cosa que está clara, es que los trabajadores estamos tomando esto como un hecho, como una cosa normal. Y no estamos diciendo que esto sea normal y hay que luchar y reivindicar por todo esto. Y nos tenemos que lanzar a la calle. ¿Quién va a llevar el movimiento de reivindicar y luchar a la calle? Pues tienen que ser los sindicatos. Si los dos sindicatos no están por eso, porque no están desde hace mucho tiempo, porque yo era de Comisión Obrera hasta de 14 años, luego me tuve que ir de ahí, porque están con el pacto social. Porque ahí dice, quien paga es el empresario, a los sindicatos mayoritarios le está pagando el gobierno, está clarísimo. Y entonces hay que crear un movimiento, desde donde se crea este movimiento, para luchar y reivindicar lo que tenemos que reivindicar. Y para mí mayormente, progresivamente, es el cambio de sociedad, porque con el sistema capitalista no vamos a llegar a ningún sitio. Parchear y nada más. Bueno, con respecto a la reivindicación de la renta básica y su relación con otros objetivos, pues está claro que evidentemente la renta básica no es una varita mágica que vaya a solucionar todos los problemas, sino que se plantea como un objetivo estratégico relacionado con otros. Es decir, no es una cosa aislada de otros, sino que es una cosa que habrá que armar con otras cosas. Con respecto a que si la renta básica supone que los ricos les vamos a dar algo y tal y cual, que si Amancio Ortega se va a beneficiar de la renta básica, pues no sería así, es decir, sería justamente al revés. Es decir, si se aplicase la renta básica, para aplicarla tendría que haber unas modificaciones importantes en el sistema impositivo, en el sistema fiscal, que supondrían que, por poner un ejemplo, el señor Amancio Ortega ganaría muchísimo menos. O sea que si tú le tienes que dar a la señora Amancio Ortega 600 euros al mes, pero por otro lado le quitas 600.000 euros al mes, por ejemplo, evidentemente tú no le estás dando nada al señor Amancio Ortega, le estás quitando mucho. Yo voy a una experiencia y una pregunta. Una experiencia, en mi caso, yo tenía una empresa con 40 y pico trabajadores. En el 2007 no pude hacer frente a deudas y decidí despedir y no pagar Hacienda ni Seguridad Social. Y al despedir algunos grupos de trabajadores, pues me llevaron a comisiones obreras. Yo llevaba experiencia de ir a comisiones obreras de 15 años con la empresa y siempre que he ido a comisiones obreras ganaba el trabajador. En el 2008, cuando empecé a ir por los grupillos que empecé a despedir, mi experiencia fue lo contrario. Comisiones obreras no los trataba a los trabajadores bien y ganaba yo. Incluso es que iba sin abogado yo, ya al final. Comisiones obreras miraba por mí, no miraba por el trabajador. Y la pregunta es, los sindicatos no hacen huelga, son los que tienen que llevarnos a la huelga general. ¿Por qué no hacen una huelga general? Me imagino que les paga el Estado, ¿no? Como ha dicho él, pero ¿qué se puede hacer para que nos lleven a una huelga general? Para pedir renta básica o lo que sea. Un par de cosas, no extenderme mucho, para que ya he hablado antes mucho. Sobre la renta básica. Sobre la renta básica. A ver, yo creo que el momento de la renta básica ha llegado. Ahora lo que hace falta es que el sujeto de la renta básica, o sea, que quien puede y quien debe ponerlo en pie, lo saque a la calle. ¿Por qué digo esto? A ver, hace muchos años la renta básica sonaba como algo exótico, ¿no? Como algo de cuatro locos, algo como un meteorito, ¿no? Pero ahora la renta básica, por las condiciones, por la crisis brutal, por la gran recesión, por el proceso de robotización, por el momento de incertidumbre social que hay, la renta básica, la gente lo ve como la respuesta a la incertidumbre, como la protección, como la seguridad frente a lo que era, no se sabe qué va a venir. Entonces la renta básica está madura. ¿Qué hace falta para que cuaje?
porque ya las otras fases ya las hemos vivido. La justificación ética de la renta básica ya la hemos contado 1000 veces. La viabilidad económica de la renta básica ya la hemos contado 1000 veces. Joder, fijaros, acabamos de hablar de 60.000 millones de euros de deuda de los bancos. Se pagan no sé cuántas rentas básicas, ¿vale? O sea, no es un problema de dinero. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tiene que haber gente que dé esa pelea. Y digo que estamos en un momento crucial. ¿Por qué? Porque la renta básica ya genera divisiones en las élites. En las élites ahora mismo ahí están dándole vuelta a otra renta básica, a una renta básica liberal, a un cheque, una asignación monetaria incondicional, pero que conlleve lo que es la disolución, digamos, de los derechos de educación y de sanidad. Es decir, subsumir en ese cheque otro montón de cosas. Algo lo están planteando. Pero el debate está abierto. E incluso gente muy moderada, que escucharéis, está hablando ya de la renta básica. Gente como el Niño Becerra, economistas como el Niño Becerra, planteándolo. Por tanto, y sobre todo, lo que decía también el compañero, nos liga a sectores de la juventud. Es decir, la renta básica es un elemento de alianza social enorme. Yo creo que es algo que puede servir para unir generacionalmente, para unir a distintas capas de la clase trabajadora en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, yo creo que ha llegado el momento. A mí mañana lo voy a proponer en la reunión que tengamos de la Asamblea. Vamos a empezar a ponerle en todas las casas de todos los alcaldes, de todos los concejales, de todos los puntos suspensivos. RB en la puerta, en las paredes de enfrente, en todos sitios. RB. Y si no, lo que dice, o también lo que dice la compañera, la Carta Social, 664, RB 664. ¿Esto qué es? Que vaya creciendo, en casa de cada cacique, en casa de cada alcalde, cada concejal, allí, en su puerta. RB, ¿esto qué es? Esto es que tú eres el responsable de que no haya renta básica. Quiero decir que vamos a empezar a generar, hablo de una manera que es un conflicto que es muy sencillo, porque no creo, a no ser que te pillen en ese momento poniéndolo, ¿vale? Pues no es muy problemático. Es decir, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo conseguimos crear un movimiento de calle fuerte, potente con la renta básica, aliado además con los compañeros, las compañeras a nivel europeo, que se plantee también. Vamos a plantearlo con las otras cosas que se han dicho aquí. Entonces, yo lo único que quería decir sobre la renta básica. Sobre el otro que ha salido del sindicalismo, que tú has hecho aquí una confesión de verdad, que vamos, se ha grabado, te iba a decir para grabarla. Claro que sí, claro que sí. Hace falta eso también. O sea, hace falta avanzar hacia una huelga general, que yo creo que es la propuesta que estaba también planteando las marchas de la dignidad, y hace falta que haya sindicalismo social. Nosotros somos otra forma de sindicalismo, no en la empresa. Nosotros también somos movimiento obrero. La marea básica, los movimientos de lucha por la vivienda, son formas de organización del precariado, de la gente de abajo. Entonces hace falta que ese sindicalismo social que ha ido creciendo, pues ¿quién tiene que tomar la iniciativa? Porque yo también lo digo con claridad, aquí entre compañeros. Las marchas de la dignidad. En la última convocatoria había muchas banderas de partido y de sindicatos y había muy pocas banderas de luchas concretas. Tenemos que conseguir que eso no ocurra, que las marchas de la dignidad sean un movimiento, no una coordinadora de partidos y sindicatos. ¿Vale? Y que sean un instrumento del pueblo, no un instrumento de organizaciones que ya existen y que tienen unos límites enormes, ¿no? Entonces, bueno, esa es la cosa. Bueno, retomando un poco lo que comentaba el compañero y desde la simplicidad, que creo que es importante, yo entiendo que las luchas deben estar organizadas desde la implicación y el compromiso que nos viene dado por la necesidad que tenemos. Desde el lumpen, desde los sin techos, desde la precariedad alimentaria, etcétera, etcétera. Y desde cada espacio autoorganizarnos con las normas básicas de siempre, que es la horizontalidad, el apoyo mutuo y la solidaridad. Y a partir de ahí, trabajar en los colectivos y tirar adelante. Y entiendo que esas normas básicas van en contra de
aquello que también entiendo que ha sido el enemigo de siempre, que ha sido los líderes, los liderazgos, los partidos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, simpleza, orientacionalidad, apoyo mutuo y solidaridad.